Nos encontramos aquí en la plaza de Soacha, en el lugar donde exactamente hace 30 años, el 18 de agosto de 1989, fue asesinado Luis Carlos Galán cuando se dirigía. Hola, les habla Homer Luis, el investigador, y hoy me encuentro aquí en la plaza de Soacha, en el lugar donde exactamente hace 30 años asesinaron a Luis Carlos Galán, un 18 de agosto de 1989, cuando en esta plaza le iba a dar un discurso a la multitud en su campaña para las elecciones presidenciales de 1990, donde era, según las encuestas, el más seguro presidente de Colombia. Como bien saben, 1989 fue uno de los años más violentos en la historia de Colombia. Ese año no solo fue asesinado Luis Carlos Galán Sarmiento, sino que también le colocaron una bomba a un avión de Avianca, le colocaron una bomba al periódico El Espectador, le colocaron una bomba al edificio del DAS, en la guerra que mantenía el Estado colombiano con el cartel de Medellín, donde los extraditables presionaban al gobierno colombiano para que no se aprobara la extradición y no fueran enviados colombianos hacia los Estados Unidos de Norteamérica. Luis Carlos Galán nació el 29 de septiembre de 1943 en Bucaramanga. En 1961 ingresa a la Universidad Pontificia Javeriana, donde estudió Economía y Derecho. En el año de 1965, ya culminando su carrera, Luis Carlos Galán empezó a trabajar como periodista en el periódico El Tiempo. Y para el año de 1970 fue nombrado como ministro de Educación en el gobierno de Misael Pastrana Borrero, convirtiéndose en uno de los ministros más jóvenes en la historia de Colombia. En 1971 Luis Carlos Galán se casó con Gloria Pachón, con la que tuvo 3 hijos. Para el año de 1972, todavía en el mismo periodo presidencial de Misael Pastrana Borrero, Galán fue nombrado como embajador de Colombia en Italia. Y en espacio que duró 4 años hasta 1976, cuando Galán nuevamente regresó a Colombia y empezó a trabajar con Carlos Lleras en un semanario que había fundado. El semanario se llamaba Semanario Nueva Frontera. Para 1979, Luis Carlos Galán fundó el Partido del Nuevo Liberalismo junto a Rodrigo Lara Bonilla y empezó a participar de lleno en la política. Participó en las elecciones presidenciales de 1982 y en ese mismo año Jairo Ortega, un político antioqueño, llevó a Pablo Escobar al Nuevo Liberalismo, pero Galán en una plaza pública en Medellín expulsó a Pablo Escobar del movimiento Nuevo Liberalismo por sus nexos con el narcotráfico, algo que Pablo Escobar nunca le perdonó a Galán. Lo que fue Luis Carlos Galán, Guillermo Cano, director del Espectador, Rodrigo Lara Bonilla y el coronel Jaime Ramírez Gómez, director de Antinarcóticos, fueron uno de los más contradictores del narcotráfico, que a la postre les costó la vida a todos ellos. Para el año de 1986, Luis Carlos Galán apoyó la candidatura de Virgilio Barco, que fue elegido como presidente de la nación. Pero ya para 1989 Luis Carlos Galán regresa nuevamente al Partido Liberal, donde aspira en firme a las elecciones de la presidencia. Y en una consulta que habían de elegirse, donde estaba Luis Carlos Galán, Alberto Santofimio Botero, Ernesto Samper, entre otros, pero en las encuestas él era el más firme candidato y era el que el pueblo quería para que fuera elegido como presidente de Colombia en 1990. El asesinato de Galán fue una combinación de agentes del Estado, militares, políticos y el cartel de Medellín y paramilitares del Magdalena Medio. El señor Víctor Julio Cruz, que era el escolta de Galán desde hacía más de 3 años, fue separado de la escolta de Galán, y en su caso el señor Miguel Maza Márquez, que era el director del DAS, nombró al señor Jacobo Torregrosa como nuevo jefe de escolta de Galán, un señor que no tenía experiencia en el cargo para cuidar a Galán, que era el hombre más amenazado del país en esa época. En 1989, el 4 de agosto de 1989, lo intentaron asesinar en Medellín cuando iba a dictar una conferencia en la Universidad de Antioquia.
pero una señora que vio algo sospechoso llamó a la policía y el plan no se dio y el coronel Valdemar Franklin Quintero, que era el comandante de la policía de Antioquia, lo llevó hacia el aeropuerto, pero el plan seguía. Cuando Galán se iba a presentar ese 18 de agosto de 1989 aquí en la plaza de Soacha, el señor Jacobo Torregrosa quitó 2 escoltas y los mandó a Villeta para una presentación que iba a hacer el candidato al día siguiente. Empezó a debilitar la escolta. El señor Manuel Antonio González, que era subdirector del DAS, también avaló ese cambio de escolta, algo que nunca le gustó a Gloria Pachón y a la familia de Galán, porque no tenían confianza en ese señor Torregrosa. Entonces el señor Torregrosa, la noche que asesinaron a Galán, no estaba en la tarima, ya conocía del plan, se fue alejando. Después del fallido atentado contra Galán en Medellín, el plan siguió en marcha para acabar con su vida. Entonces en ese entonces ya estaba infiltrado la escolta de Galán con el señor Jacobo Torregrosa, donde el señor Miguel Maza Márquez, que fue condenado a 30 años de cárcel por estar implicado en el asesinato de Galán, que era el director del DAS, colocó al señor Jacobo Torregrosa en la escolta de Galán, un cambio que no les gustó. El señor Jacobo Torregrosa, esa noche del asesinato de Galán, envió a 2 escoltas hacia Villeta, Cundinamarca, donde Luis Carlos Galán iba a tener una presentación al día siguiente, quedando solo con 6 escoltas. 2 días antes de la manifestación aquí en la plaza de Soacha, el coronel Luis Felipe Montilla, que era el director de la policía de Soacha, le solicitó refuerzos al señor Argemiro Serna, que era el subdirector de la policía de Cundinamarca, pero se los negaron y le dijeron que si era miedoso, que si qué le pasaba, y no le solicitaron los refuerzos que él pidió. Esa noche la plaza, con más de 10.000 personas, no tenía la seguridad necesaria para que Galán se hubiese presentado a esa manifestación. Don Fernando Ramírez, que era el alcalde de Soacha, fue el que le dio las órdenes al señor Antonio María Mesa de que armara esa tarima de madera varias veces, de concreto. En esa tarima de madera se ocultaron los sicarios y también ocultaron armas. Y informes de balística de la Fiscalía dijeron que por esa tarima de madera, como la armaron, quedó a la altura del sicario para que fuera asesinado Galán por los disparos que le dispararon. Esa noche el señor Jacobo Torregrosa, que fue nombrado como nuevo jefe de escolta de Galán, le entregó un chaleco muy corto a Galán, un chaleco nuevo que le habían asignado al esquema de seguridad y no le protegía el abdomen. Galán, cuando llegó alrededor de las 8:30 acá a Soacha y se subió a la tarima, cuando levantó las manos fue impactado por el señor Jaime Eduardo Rueda Rocha, que estaba con el señor Henry de Jesús Pérez, que era comandante de los paramilitares del Magdalena Medio, que fueron los encargados por el cartel de Medellín, en ese caso Pablo Escobar y el señor Gonzalo Rodríguez Gachalias, el mexicano, de asesinar a Galán. Entonces, al quedar descubierto el abdomen con el chaleco que no lo cubría hasta abajo, las balas lo impactaron. Después de ese impacto de bala, también un escolta, José Cuervo, quedó herido, y un concejal del nuevo liberalismo que acompañaba a Galán esa noche en la tarima, Julio César Peñalosa, que también murió después, y lo mismo el otro escolta, José Cuervo. Galán fue llevado hacia el hospital de Bosa y de ahí lo trasladaron al hospital de Kennedy, donde finalmente murió a las 10:30 de la noche. Se dio a conocer la triste noticia al país de que Luis Carlos Galán había sido asesinado aquí en la manifestación que se iba a dar aquí en Soacha, aquí donde se encuentra esta estatua. Entonces Galán fue asesinado, no pudo ser presidente, porque en este país todo el que busca un cambio siempre es asesinado, y más en ese caso que Galán era un acérrimo contradictorio del narcotráfico, y para los narcotraficantes de esa época, el cartel de Medellín, para los militares que salieron, para los entes del Estado del DAS y para políticos,
no era conveniente que Galán fuera elegido presidente de Colombia. Entonces, por ese caso de Galán, por el magnicidio de Galán que ocurrió aquí en Soacha hace 30 años atrás, hoy está condenado el señor Miguel Maza Márquez, que era director del DAS en esa época, que según la fiscalía estuvo aliado con paramilitares de Magdalena Medio, el señor Henry de Jesús Pérez, que fue uno de los que mató a Galán esa noche, con el señor Jaime Eduardo Rocha, que fue sicario de Gonzalo Rodríguez Gacha, el mexicano. Está condenado Alberto Santofimio Botero, que era político del Partido Liberal y que fue uno de que también le propuso a Escobar de que Galán no podía ser presidente del país. También está condenado a 22 años el señor Manuel Antonio González, que era subdirector del DAS en esa época y que avaló el cambio de escolta cuando fue nombrado el señor Jacobo Torregrosa como nuevo jefe de escolta de Luis Carlos Galán. Entonces, hace 30 años ocurrió un crimen que sacudió a todo el país. Hoy, hace 30 años del asesinato de Galán, todavía quedan cabos sueltos, todavía quedan cosas que aún no se sabe, que otros políticos pudieron participar, que otros militares, y aunque se han esclarecido muchas cosas, todavía sigue sin esclarecer algunas cosas. Bueno, quería hablar un poco sobre el asesinato de Luis Carlos Galán que ocurrió hace 30 años aquí en la plaza de Soacha. Los invito a que se suscriban a mi canal, que activen la campanita de notificaciones, que compartan mis videos y pronto estaré realizando otros videos.